Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas al Pase, bienvenidos, bienvenidas otra semana acá en el Destape, arrancando una mañana de frío, en una semana con una agenda política muy intensa, que va a tener obviamente uno de los epicentros el miércoles, cuando el presidente Javier Milei y su hermana Karina Milei vayan a la Cámara de Diputados a montar un show en el Congreso para bancar a Manuel Adorni. Y mientras el gobierno prepara este show, a los funcionarios que tienen, cada uno que agarran y le ponen un poco, hacen el foco, se les siguen cayendo las propiedades de los bolsillos. Es impresionante la cantidad de casos de corrupción que siguen saliendo a la luz. Este fin de semana echaron a un funcionario que tenía que tenía varios departamentos sin declarar en Estados Unidos, Carlos Frugoni, parte del Ministerio de Economía, también un ministerio donde hay epicentro de casos de corrupción, porque en prácticamente todos los casos aparece alguna figura de ese ministerio vinculada. Pasó con lo de Andís, está pasando con esto, y pasó con lo de los créditos del Banco Nación y demás. Por otro lado, también nos enteramos que pidieron la indagatoria al titular del ARCA, la persona que debería controlar que no haya evasión, por evadir, por ocultar propiedades en Miami por $2 millones. Ya se había advertido sobre la figura de Andrés Vázquez cuando fue designado, sobre diversas irregularidades, denuncias, investigaciones en torno a él. Esto se suma a eso. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas además dice que maliciosamente obvió este patrimonio en sus declaraciones, lo cual de alguna manera se anticipa a la excusa de siempre, que es bueno, todavía no llegó el momento, se me pasó por alto, esto es una irregularidad administrativa y no un delito. Bueno, claramente acá la Fiscalía lo que está diciendo es hubo un delito. Y mientras el gobierno sigue sosteniendo a los Adorni, que hay por lo menos uno por cada, no te digo por cada piso, pero sí por cada ministerio seguro, los argentinos nos caemos por la borda. 50 millones de argentinos que no solamente estamos cada vez peor, sino que hay un gobierno que dice no voy a hacer nada para mejorar su situación. Y así como se acuerdan que Bolsonaro en la pandemia decía quienes tengan que morir van a morir, acá parece que tenemos un gobierno que dice quienes tengan que volverse pobres van a volverse pobres, quienes tengan que pasar el invierno abajo de un puente lo van a pasar abajo de un puente, quienes tengan que saltear comidas van a saltear comidas. Y así como en su momento dijimos que el gobierno estaba matando jubilados por quitarle tratamientos, por quitarle medicamentos, por quitarle la posibilidad de tener una vida digna al congelar sus jubilaciones, que hoy están en los valores más bajos, y eso obviamente tiene un efecto muy concreto en la vida de los jubilados, así como dijimos que condena a muerte a discapacitados, enfermos de cáncer por los manejos y desmanejos que han hecho en las agencias que atienden estas cuestiones, o a los que sufren enfermedades infecciosas porque se desarmaron prácticamente todas las áreas del Ministerio de Salud que se encargaban de cuidarlos. Bueno, ahora tenemos que decir que el gobierno también se está metiendo con los niños. Este fin de semana leía en el Destape la nota que da cuenta de que Argentina no alcanza la cobertura mínima de vacunación obligatoria. Casi 2 millones de niños no cumplen con el calendario de vacunación. También pasa en los mayores de 65 años. Lo hemos hablado otras veces acá, la cobertura pasó de niveles de los más altos de la región en pocos años a situaciones que anticipan momentos epidemiológicamente complejos en los próximos años, porque cuando baja, ustedes ya saben, la cobertura mínima, bueno, se abre la puerta para que empiece a haber brotes y eso se expande rápidamente. Vamos a escuchar a una médica que el otro día, hablando acá en el Destape con Nora Bar, explicaba que están faltando incluso las vacunas del calendario que se le dan a los bebés recién nacidos. Que hemos visto desde la Sociedad Argentina de Pediatría que están faltando vacunas de calendario. Eso para nosotros es muy grave.
Por ejemplo, falta vacuna BCG, que es la que tiene que recibir un recién nacido antes de salir de una maternidad. Falta vacuna contra varicela, falta vacuna quíntuple. Hemos hecho una carta para dirigirnos a las autoridades sanitarias, acusaron recibo de esta carta y se han comprometido a restablecer la continuidad a la brevedad. Y luego, respecto de las vacunas estacionales, como es la gripe, están faltando antigripales y se está retrasando la distribución de la vacunación antigripal. Si bien uno puede extender el periodo de vacunación contra la gripe, uno sabe que es una vacuna particularmente efectiva cuando uno la recibe antes del periodo de mayor circulación del virus de influenza. Clarísimo, ¿no? Clarísimo. Y no es la única noticia la falta de vacunas. Según un informe del Observatorio de la Deuda, 1 de cada 5 chicos dejó de ir al médico por problemas económicos. 1 de cada 5 chicos dejó de ir al médico por problemas económicos. Entiendan lo que significa eso. Esto implica crecimiento de problemáticas como el deterioro de la salud mental, el hacinamiento, la postergación de controles médicos, que sabemos que son clave para detectar a tiempo cualquier problema y poder tratarlo. En algunos puntos del país se vuelve a hablar de malnutrición infantil, un tema que vuelve cada vez que se aplica un ciclo de economía neoliberal. Es algo que se habló a fines de los 90, que después no volvió a aparecer en las noticias, en el ciclo de noticias durante casi 15 años, que apareció con la debacle del gobierno de Macri, ya en 2018, 2019, cuando las cosas eran irreparables, y que vuelve a aparecer ahora. Tenemos la nota en el Destape que da cuenta cómo el pico inflacionario de marzo, y otra vez, ¿no? La relación, cuando hay un pico de inflación y todo el resto está planchado, los salarios están planchados, se bajan los planes sociales, las jubilaciones están planchadas, cada vez que hay un pico de inflación eso significa gente que se queda afuera, gente que se cae. Y en este caso los que se están quedando afuera son los niños y se están quedando afuera de tener un plato de comida. Ese es el nivel de gravedad de la situación. Por eso hay que volver a decir, como dijimos otras veces, y aunque no les guste porque cada vez que lo decimos nos hacen el cortecito y nos putean, este gobierno mata. Este gobierno mata a argentinos. Y este gobierno mata a los argentinos más vulnerables, a los que más debería estar protegiendo, a los mayores, a los más chicos, a los discapacitados, a los enfermos. Ahora empieza el frío, por lo menos acá en la ciudad de Buenos Aires y alrededores tuvimos las primeras noches de frío intenso del año en las últimas horas. El gobierno hizo un relevamiento de la gente que está en situación de calle, esto lo comentamos la semana pasada, lo hizo mal, digamos, metodológicamente mal, dejando afuera algunas provincias que no aceptaron estas malas condiciones, con lo cual el resultado subestima probablemente la realidad. Si hubieran hecho un trabajo más serio, tendríamos números todavía más graves. Pero hagamos de cuenta que estos números son reales. Y el resultado es escalofriante, porque no solamente hay una cantidad récord al día de hoy de personas durmiendo en la calle, en situación de calle, sino que el 32% lleva más de 2 años en esa condición. O, para leerlo al revés, para leerlo de otra forma, 2 de cada 3 personas que hoy duermen en la calle cayeron en esa situación en los últimos 2 años durante el gobierno de Milei. Y el 9% lleva menos de un mes. Eso habla de una aceleración. Si casi el 10% aumentó en un mes la cantidad de gente que duerme en la calle, no vamos a hacer la burrada que hace Milei de anualizarle y decir 15.000% y demás, pero estamos hablando de un proceso que se está acelerando. En el último mes, obviamente, pasó más que en el anterior y probablemente en el próximo sea más gente la que caiga en esta situación. Y eso se nota. Además, porque lo van a ver cada vez que pongan un noticiero que sale en la calle y entrevista a alguna de estas personas, que tanto en la historia que cuentan, como incluso en el aspecto físico, porque pasar tiempo en la calle, vivir en la calle, te afecta de un montón de maneras. Y uno se da cuenta cuando alguien
que tiene todavía otras costumbres de aseo, de prolijidad, de otras posibilidades, está pasando las primeras etapas de este proceso. Y eso es algo que hoy se ve cada vez que sale la tele a mostrarte estos testimonios. Yo vivo en la calle, ¿viste? Hace más o menos un año que estoy en la ¿Un año también? de calle. Venía bien, con supuestamente la que le dicen la chorra, ¿no? Por lo menos me comía un asadito todos los domingos, podía pagar un hotel. ¿Qué pasó en el medio? No sé qué pasó, Rey. Parece que la gente se volvió muy loca y votó un loco de miércoles que nos tiene como nos tiene. Así que tenemos esta gente que es gente buena, ¿viste? Viene, da una mano, ayuda, como puede. No sé ni de dónde sacan los recursos para ayudar. Bien, ahí escuchábamos uno de los testimonios. Vamos a escuchar otro también, pero la historia, más allá de los rostros, de los nombres, se repite una y otra vez. ¿Hace cuánto que estás viviendo en situación de calle? Casi un año y medio. ¿Antes dónde vivías? ¿Trabajabas? ¿Eras de acá? Sí, hacía pintura, vivía acá en Rivadavia 1079, Rivadavia y Peña, y hacía trabajos de pintura, pero bueno, ahora... ¿Alquilabas? Claro, la gente que por ahí me tomaba ahora es la gente que hace el trabajo, digamos. No le rinde tomar empleados y eso. ¿Vos venís todas las noches acá? Y a veces sí, casi seguro. Mañana no casualmente, pero generalmente estoy todas las noches en un lugar medianamente seguro, digamos, para poder descansar. ¿Y durante el día? Trato de ver qué puedo hacer como para generarme, para comprar para comer y diferentes cosas. Ver qué surge, caminando, como puedo. Ahora estoy con un problema en la pierna, pero si Dios quiere mañana lo voy a resolver y voy a poder seguir. Y así se repiten las historias, gente que labura. Digo, porque en el relato libertario toda la gente que está en la calle es vaga, o no hizo lo suficiente, o fracasó, ¿no? Pareciera que la responsabilidad de cada uno de los que está en esa situación es de sí mismo, sino de un sistema que hizo que tanta gente en tan poco tiempo, gente que hace unos años quizás hasta se podía pagar un asadito de los domingos y hoy esté sobreviviendo, porque eso es lo que haces cuando vivís en la calle, sobrevivís de a un día por vez, no tenés ningún tipo de posibilidad de levantar la cabeza y proyectar, de pensar en el futuro. ¿Qué clase de libertad es esta? Cuando hablan tanto de libertad, ¿qué clase de libertad tiene alguien que todos los días tiene que levantarse a la mañana a salir a caminar porque el lugar que le prestan para tirarse a la noche no lo puede ocupar durante el día y sale a ver con qué va a llenar su próximo plato de comida? No hay libertad posible en ese sentido. Navarro escribió una nota muy interesante el fin de semana donde da cuenta que las internaciones por motivos de salud mental en la provincia de Buenos Aires se incrementaron un 77% en 2025 respecto a 2023. 77%. Las consultas ambulatorias aumentaron un 134% en solamente 2 años y que el mayor crecimiento se da en niños y en adolescentes. También que el 52% de los jóvenes en barrios humildes del conurbano bonaerense reporta haber sufrido ansiedad, el 37% depresión, el 51% dice que la mayoría de sus amigos consume drogas, el 42% de los jóvenes de entre 19 y 24 años que habitan esos barrios abandonaron la escuela. Y todo esto, obviamente, está estrechamente vinculado con la macro, como les gusta decir, a los que pretenden que existen 2 esferas distintas de la vida, ¿no? Una donde solamente caben números y ecuaciones y otra donde estamos nosotros todos los días tratando de hacer lo mejor posible. Y en realidad es todo parte de lo mismo. El número fuerte de las últimas semanas era el 3,4 de inflación en marzo, un número devastador, pero lo que se conoció la semana pasada respecto a la actividad es todavía más fuerte. No por el 2,1 de caída, sino por el 8,9 de caída de la industria, el derrumbe del comercio del 7%. En un rato Alfredo Zayat nos va a mostrar con más lupa algunos números del desastre absoluto que está haciendo Milei con todo esto, pero para que se entienda, tener 3,4% de inflación mientras la industria cae un 9% es como cortarle la cabeza a alguien y que siga teniendo 40 de fiebre. ¿Se entiende? Se aplicó la más brutal de las terapias y aún así no lográs bajar
el indicador que querías bajar, que además no es el único, pero bueno, si lo fuera. Es interesante esta nota que salió en el Destape también, que levanta declaraciones de Miguel Kigel, un economista que obviamente que pertenece a la ortodoxia, que forma parte de esos economistas que escuchan los empresarios, el Círculo Rojo, y que da una advertencia muy, muy clara, que es que esto no va a mejorar. No solo está mal, sino que no va a mejorar. No sé si tenemos ahí los primeros párrafos para entrar un poco más en detalle, pero básicamente lo que dice es, lo que hubo en 2024 fue un rebote. Lo que parecía una actividad que surgía en 2024 en realidad fue un rebote. Y ya no va a volver a rebotar. Si no cambia la política de este gobierno, no va a mejorar la actividad. Y esto obviamente se refleja en niveles récord de mora para todos los argentinos, algo que venimos viendo cómo crece además mes tras mes. Ahí tenemos las declaraciones de Kigel, ¿no? Podría revertirse, pero no hay un escenario de recuperación o rebote fuerte. Pasemos ahora a la placa 3, donde está la mora bancaria de las familias, que se disparó a los niveles más altos de los últimos 16 años. La velocidad y magnitud del deterioro actual supera con creces el pico registrado durante la pandemia. Estamos peor que durante la pandemia. Y el pico de hace 16 años, 2010, estamos hablando de una crisis financiera global, que seguramente estaba muy vinculado con eso. La Bolsa de Comercio de Rosario estima que la siembra de trigo va a caer un 17% en la zona núcleo. Esto lo que te habla además es de un problema que no se va a terminar este año, sino que el año que viene va a seguir, porque si vos este año sembrás menos, el año que viene cosechás menos, tenés menos ingreso de divisa. Esto tiene que ver con el encarecimiento de los fertilizantes, que es consecuencia directa del conflicto en Medio Oriente. Ese que los funcionarios acá te dicen que no va a tener consecuencias, que por eso YPF no tiene que intervenir, finalmente tuvo que intervenir. También decían que no hay que intervenir en el mercado de fertilizantes. Bueno, van a tener que intervenir porque si no van a tener serios problemas. Recordemos también que este gobierno vendió la principal empresa de fertilizantes que tenía el país, era propiedad de YPF y se la vendió a un ministro de Donald Trump. Cierra Nissan, otra automotriz que se va del país, para seguir repasando. Todas estas son noticias de las últimas 48, 72 horas. No estamos juntando noticias de los últimos 6 meses. Deja de fabricar autos en el país y va a empezar a importar, por supuesto. Es lo que el gobierno les pide que hagan. Le está señalizando, como en el aeropuerto, ¿viste? Toto Caputo está con 2 luces de colores en las manos diciendo, es por acá, importen, cierren las fábricas, importen. Escuché este testimonio del presidente de la Unión de Industriales de Indumentaria, Claudio Dreschner, que dio una nota. Me llamó mucho la atención porque hasta ahora las estimaciones de pérdida de puestos de trabajo andaban en torno a los 250, 300.000 puestos de trabajo. Y Dreschner ya habla de más de 500.000 puestos de trabajo perdidos. Escuchémoslo. ¿Qué estás viendo hoy en el sector industrial en particular y en el país en general? Mira, hay una enorme preocupación, como hace mucho, pero mucho tiempo no escuchaba, casi te diría del 2001. Hay un proceso de destrucción que no es creativa, no hay una destrucción creativa, hay una destrucción suicida. Yo lo llamaría así, porque el tema es muy grave, Maxi. La última información que me pasan de la UIA, que es de enero del año 2026, hay 525.000 puestos de trabajo formales menos. 525.264 trabajadores menos. Esto es una cifra que me sorprendió a mí, porque entendía que era muy agudo, pero esto es una cifra oficial. Hay 500.000 de personas que estaban en una situación de formalidad en distintos puestos de trabajo, monotributo, pero bueno, en blanco, para decirlo claramente. 500.000 de personas han perdido el trabajo. Por eso las encuestas que vos mirás hoy, lo que te van a mostrar es que la principal preocupación que tiene hoy la población es sostener los puestos de trabajo. Entonces yo creo que acá no hay un proceso, decía, de destrucción creativa, sino que hay un proceso de destrucción del aparato productivo, del tejido laboral, donde afecta a todos los sectores de la industria. Clarísimo, ¿no?
Clarísimo. Y así uno puede seguir. Hay números terroríficos respecto al cierre de comercios. Pueden leer la nota que está ahora en el Destape de Eugenia Rodríguez, hablando de más de 3.100 firmas del sector que desaparecieron en el próximo año y cómo las ventas están retrocediendo en las 24 provincias del país. Ese es un dato muy importante porque hay un argumento que escuché mucho en las últimas semanas. Que es, bueno, el problema está en el AMBA, en el interior las cosas están fenómeno, lo dicen varios economistas, algunos funcionarios, y la verdad es que no. La verdad es que tanto en los números de consumo como en los números de creación de empleo y demás, muestran que la situación en el resto del país es tan mala o peor que en el AMBA. Y aunque la mayoría de los medios de comunicación no te lo muestren, cuando entras a los que sí, como el Destape, te enterás, por ejemplo, que en Santa Cruz los municipales están con medidas de fuerza cuestionando la política salarial. Municipales cuestionan a la política que avala el gobernador Vidal de aumentos por decreto. En Catamarca, protestas de becados ante la Casa de Gobierno, trabajan en negro hace muchos años y cumplen funciones esenciales en el Estado, tienen una beca en vez de un trabajo formal en el Estado. En Corrientes se profundizan los reclamos contra Valdés de trabajadores de la salud y mañana va a haber una jornada de protesta. En Jujuy, trabajadores advierten caída del sector de la construcción, más de un 30% respecto al año pasado, que ya fue un año pésimo, y así con todo. La novedad en todo caso es que las provincias ya no tienen resto para cubrir con recursos propios lo que el gobierno nacional no les da. Esto lo publicó Clarín el fin de semana y tiene que ver con que la mayoría de las provincias que hace un año podían mostrar superávit, ahora ya cayeron en déficit por la caída de ingresos, por los gastos que tuvieron el año pasado, que fue año electoral. Pero para mí la novedad más importante es que, de acuerdo a varios estudios de opinión pública, la mayoría de la gente por primera vez ya te dice que los problemas que tiene son culpa de Milei. Ya no son culpa del gobierno anterior, ya no son culpa de cuestiones externas, sino que directamente responsabilizan a Milei. Esto se ve en una encuesta que hicieron Alaska y 3.0, que se difundió en los últimos días. ¿Cuál de los siguientes es el principal responsable de la situación económica actual? 63%, casi 2 de cada 3 argentinos dicen las políticas del gobierno nacional de Javier Milei. Después hay un 15% que le echa la culpa al gobierno de Cristina, que terminó hace más de 10 años, un 14% que le echa la culpa al gobierno de Alberto, es decir, entre los que echan la culpa al peronismo está dividido mitad y mitad, y muy poco a otros aspectos que deberían atenderse, como los empresarios, por ejemplo, o las políticas del gobierno de Macri, que es el que sale silbando bajito mejor parado cuando fue el que nos endeudó, y que esa deuda es la que explica en gran parte por qué estamos hoy como estamos. Pero lo cierto es que más allá de que esto sea justo o injusto con algunos, 2 de cada 3 argentinos creen que los problemas que tienen es por culpa de este gobierno. Otra encuesta de Centrix, en este caso, muestra qué pasó con el pacto anticasta, que formaba parte del pacto electoral del gobierno de Milei. Y de nuevo, 2 de cada 3 argentinos que dice se rompió y el gobierno terminó siendo parte de la casta. Entre los que dicen que se mantiene, que es aproximadamente un 25%, debe haber mucha casta, ¿no? También, que piensa que la casta es otro. Y por último, la evolución de la gestión de Javier Milei, de acuerdo a esta encuesta de Centrix, que muestra, como tantas otras encuestas que salieron en las últimas semanas, ya un despegue de esas líneas que venían más o menos juntas y que muestran un 60% de desaprobación y solo un tercio de aprobación. Hay otra encuesta que se viralizó este fin de semana, que es una encuesta que hacen Alaska y 3.0 todos los meses preguntándole a la gente si hoy fuera el balotaje nuevamente, cómo votarían. Y que durante todos estos 2 años, salvo momentos muy puntuales, siempre dio a favor de Milei. Y que ahora se dio vuelta definitivamente. Lo encuestaron a Juan Cobrel, el responsable de esta muestra, en la radio, y esto explicaba. Sí. El tercer mes consecutivo que en un escenario contrafáctico, hipotético, que no es real, ¿no? Es una pregunta que vos le pones a la gente en una situación que sabe que no se está produciendo, pero que de todas maneras sirve para medir un clima, como vos decías recién, ¿no? Esta misma pregunta a lo largo del gobierno de Milei, siempre, casi siempre, en excepción
cuando fue la crisis de las universidades y de los jubilados, y cuando mencionaste vos recién también, cuando fue creo que el caso Libra, a principios del año pasado, en todos los casos siempre la tendencia de esta muestra daba a favor de Milei. Y ya es el tercer mes consecutivo que por el contrario, si uno pregunta ese contrafáctico, la gente dice no, lo votaría a Massa. Y con una particularidad más, que es creciente la diferencia en contra de Milei, y a un punto tal que ya nos da por fuera de cualquier cálculo de margen de error. Y yo, Rosario, permitime que diga, que aclare esto. Más allá de las simpatías políticas, ideológicas o la experiencia de trabajo que uno pueda haber tenido, nosotros hicimos público en los estudios que hacemos con Sheila Bilker, cada vez que a Milei le iba bien, lo dijimos. Cuando fue la elección de 2023, con mucha anticipación dijimos guarda con Milei, que se viene con todo. Nunca dimos un escenario en el cual estuviera ganando Sergio Massa. El año pasado tampoco decíamos que la elección estaba la nacional para que la ganara Unión por la Patria. Es decir, no tenemos un sesgo en los datos que siempre nos dan no. Por lo tanto, cuando tenemos datos que contundentemente muestran que al gobierno no está yendo bien, nos llama la atención, ¿no? Clarísimo. Y eso explica en parte que el Círculo Rojo esté buscando un plan B. B de Bullrich, B de Brito, vaya uno a saber, pero claramente se están moviendo en ese sentido. Hemos visto muchos movimientos en ese sentido en los últimos días y semanas. Y también explica la dinámica en la oposición, que hoy claramente ya gira en torno del gobernador bonaerense Axel Kicillof, algo que durante los 2 primeros años del gobierno de Milei podía perfilarse, podía sentirse, pero hoy hay una dinámica propia claramente ahí, que responde en parte a que para muchos empezó a ver 2027, había gente que estaba muy pesimista y dejó de estar pesimista, y también a la capacidad que tuvo el gobernador, obviamente, de aprovechar ese momento y consolidarse en un mes que podemos decir que arrancó con el 24 de marzo y los 50 años del golpe y terminó con su asunción un mes exactamente más tarde al frente del PJ bonaerense. Entre paréntesis y como algo gracioso, ayer Majul quiso operarlo a Axel, hablar de la inmobiliaria de Axel, ¿no? Como para ponerlo en pie de igualdad con Adorni, parecía. Veamos brevemente el video porque parece un sketch de Monty Python. Esta inmobiliaria, como te decía, está en la ciudad de Buenos Aires. ¿Y por qué decimos esto? ¿Por qué decimos que gobierna la provincia pero invierte en otro lado? ¿Por qué? Bueno, mira, la declaración jurada, la última declaración jurada que presentó el gobernador de la provincia de Buenos Aires es la del 2025. Muestra algo más interesante que las propiedades que tiene o cuáles son los ingresos. Nos muestra que Axel Kicillof, según él mismo y por lo menos en los papeles, es un empresario inmobiliario. A ver. Exactamente. Mira, la actividad principal de Axel Kicillof declarada es de servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia. A ver, vos me podés decir, pero por ahí tiene unos departamentitos que está alquilando. No, vos para alquilar departamentos no necesitas inscribirte como una inmobiliaria. Tenés otro rubro para inscribirte como arrendamientos de bienes propios, pero no como servicio. Bueno, el video continuaba un poco más y desnudaban la cifra escalofriante de este negocio de Axel Kicillof, que eran 9.586.000 y pico de pesos por año. Estamos hablando del alquiler, de un ingreso de alquiler de 800.000 pesos por mes, registrado y en blanco. Creo que debe ser el único argentino que registra el ingreso que recibe por su alquiler. Es menos de lo que paga Adorni por las expensas de su departamento. Es un 2 ambientes en un barrio lindo o un 3 ambientes en un barrio más o menos. No sé si no es el departamento en el que vivía antes de mudarse. Con eso les digo todo. Ponele que no, ponele que ahorró durante su vida y se pudo comprar un 2 ambientes. Eso es todo lo que tienen para tirarle. Claro, después sobre eso se monta la derecha online y arma operetas donde habla de la mega inmobiliaria, el mega empresario inmobiliario, no sé qué, de Axel Kicillof. Nada, no importa. Pero así se arman las operetas, así duran también las operetas que no tienen ningún tipo de sustento. Termino con esto. Porque además me parece que está bueno para charlarlo con la mesa. Porque él el viernes asume como jefe del PJ provincial.
sin el antecesor en ese cargo, que era Máximo Kirchner, que ese día tuvo un acto en Santa Fe, donde hizo algunas declaraciones contra Axel Kicillof, como cada vez que sale a hablar últimamente. Obviamente me van a decir, también habló de Milei. Bueno, sí, vos podés hablar 5 horas de Milei y tirás una frase de la interna y vos sabés que el título va a ser la frase sobre la interna, donde además habla de que algunos dirigentes se olvidan de que Cristina está presa. Y es muy curioso, porque casi a la misma hora estaba saliendo el comunicado después de la reunión del Consejo del PJ bonaerense, que en uno de sus puntos pide específicamente por la situación de Cristina Fernández de Kirchner. Repudian la condena y la proscripción y reiteran el pedido humanitario, además por la situación de Julio Debido. Es decir, ahí hay digamos, porque lo leí incluso en varias cuentas de Twitter que dicen, Axel no pide por Cristina, no habla de Cristina. Yo la verdad que cada vez que hay un discurso de él, un acto de él, menciona el tema. No sé, digamos, a qué se debe ese cuestionamiento. Pero más allá de eso, hubo otro debate el fin de semana que me parece un poco más fructífero para profundizar, porque José Natanson, en una entrevista que dio en Futurock con Gaby Sued, con Renú y también con Nasa Lomagno, propuso que Axel anuncie a Larreta como su ministro de Economía. Yo obviamente no estoy de acuerdo, pero me parece que es un disparador interesante para ciertos debates, que no tiene que ver tanto con la figura de Larreta ni con la figura de Axel, que me parece que no suma mucho. A ver, el tema nunca es el ministro de Economía, siempre es el presidente. Las políticas las decide el presidente. Ahora, si vos anunciás un ministro de Economía con ese perfil antes de la elección, estás cediendo poder. Y eso es lo peor que podés hacer si pretendés gobernar un país como la Argentina. ¿Por qué estás cediendo poder? Porque las decisiones las toma efectivamente el presidente. Pero si ese ministro que pusiste como señal a los mercados, a la primera de cambio te renuncia, te arma un flor de quilombo. Es una manera que tienen los mercados de condicionarte. Te puede desencadenar incluso una crisis, una renuncia a un Ministerio de Economía en un país como la Argentina. Con lo cual, incluso si tu idea es que tu ministro sea Larreta, Melconian, Bogiano, Conan, el que sea, lo anunciás después de que ganaste, para que quede claro de que es alguien a quien vos le estás delegando una misión y que no es un accionista minoritario de tu proyecto de poder. Por otra parte, esa clase de anuncios, cuando se hacen anticipadamente, diluyen la identidad de tu propuesta política. ¿Quién va a gobernar? ¿Kicillof y Larreta? Se vuelve poco claro. Y lo peor que podés hacer hoy si sos candidato es tener una propuesta poco nítida. Esto es algo que se ha visto con Milei incluso, ¿no? Hay que tener una propuesta nítida para generar algún tipo de entusiasmo. El vamos viendo no genera entusiasmo. No un programa larguísimo. Porque vos podés escribir un programa larguísimo hoy en 1 año y medio no te sirve para absolutamente nada. Pero sí una noción muy clara de a quién representás y 2 o 3 ideas, fuerzas vertebrales que reflejen esa identidad. ¿A quién representás? Después, la capacidad de construir una alianza robusta que te permita ganar las elecciones, impulsar políticas que respondan a esas consignas originales, que cumplan el contrato electoral. Miren, lo voy a hacer como una analogía futbolera y les pido disculpas. ¿Se acuerdan los más viejos de la selección de Bielsa, no? Que 6 meses antes del Mundial era la mejor selección del mundo y se terminó yendo en primera vuelta. Y al revés, la de Scaloni, 6 meses antes del Mundial nadie daba nada, perdió el primer partido y terminó no solo saliendo campeón, sino yendo de menor a mayor. Lo importante es ser el mejor en la final, en el momento en el que las papas queman. Tener una coalición muy sólida 6 meses antes de la elección y que 2 meses después de asumir se te rompa el bloque, te renuncie el vicepresidente o medio gabinete, es una cagada. Vos lo que tenés que tener es el mejor equipo de gobierno y la mejor coalición el día que asumís, para arrancar con el momento más importante de un gobierno, que son los primeros 3-6 meses, que es cuando podés avanzar. 6 meses antes no te sirve absolutamente para nada. Bueno, nada, algunas reflexiones sobre la actualidad que estamos viviendo, se estiraron un poquito de más. Les pido disculpas por hacerlos esperar y les doy la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeros? Muy bien, buen día. Bueno, pero José es un libre pensador, no es que eso... No, pero está bien, él lo plantea, pero no. Es una propuesta institucional. No, bueno, pero Axel no está pensando eso. Axel no está pensando eso. Axel, como economista,
no es que va a entregar, en el supuesto caso que él sea el futuro presidente a partir del 2027, 2028, el Ministerio de Economía. Por ahí eso es parte de válido como libre pensador, y como hay algunos que otros que plantean de hacer una alianza amplia, incorporando diferentes corrientes que puedan estar en una suerte de entre el centro derecha, centro y centro izquierda, el estilo Lula. Está bien, pero igual la me parece que aclaración. es un avance decir que va a ser el ministro de Economía. Me parece que es una confusión que la verdad que no tiene visos de realidad, ni de que haya sido como una posibilidad. ¿Te imaginas que...? Déjame aclararlo así, es una provocación intelectual de Nathanson y como tal la tomo como punta para discutir. Nadie está diciendo acá que es algo que se esté evaluando seriamente, ni en el campamento de Axel Kicillof, ni en el de otros candidatos del peronismo, que yo sepa. De hecho, pero de todas maneras hay un intento, y lo corro a Nathanson de esto, pero hay un intento de ciertos sectores del Círculo Rojo y de poder de llevar al centro cualquier propuesta peronista. Es decir, que haya un piso de políticas de libre mercado que se consiguió con Milei, que lo que venga, sea del signo que sea, no se mueva. Lo que pidió Peter Thiel el otro día, ¿no es cierto? Casualmente. Fue invitado al foro de Yao Yao, que es esta semana. Parece que le No gustó sé si Yao va. Yao cuando estuvo. No sé si Me va a ir, dijeron. pero jueves y viernes, por ahí se pasa. Y sí. Hay una búsqueda, ¿no? Sobre todo con Milei y con su gestión en un ocaso, o por lo menos bajando en las encuestas y demás, una búsqueda de que si hay alguna salida, sea una salida de centro y no sea una salida, lo voy a decir en términos del mercado, kirchnerista, ¿no? Como que si es Axel, que sea rodeado de algo que le quite un poco de potencia. Creo que es esa la búsqueda de gran parte del círculo. Sí, y que lo domestique, digamos, Exacto. de alguna manera, y que le saque nitidez, porque me parece que ahí hay una cuestión que es clave, que es, este es un gobierno que avanzó muchísimo en un sentido. Avanzó tanto que quizás la prioridad de quienes hicieron negocios todos estos años no es otro gobierno que siga avanzando a la misma velocidad, sino alguien que diga, bueno, paremos acá y consolidemos lo que se consiguió en este tiempo antes de que venga alguien que quiera hacer retroceder. Y la verdad es que cualquiera que quiera representar a los argentinos va a tener que hacer retroceder muchas de las cosas que hizo este gobierno. Insisto, comprarte figuras, insisto, no para personalizar, pero de una alianza demasiado amplia, puede ser una trampa que después te quite potencia para iniciar esas reformas. Sí, y me parece que también hay un tema que es ella una discusión en el peronismo, esto de, bueno, de cuánto va a ser esa apertura que todos coinciden que tiene que haber y hacia qué direcciones, digamos, se abre el espacio para incorporar nuevos aliados. A mí lo que me llama la atención de esto es que todavía, todo esto forma parte también del no tener programa o de no tener mucho orientación sobre a dónde va a ir el próximo gobierno peronista en caso de asumir. Si vos tenés, no digo un programa, pero por lo menos algunas líneas en cuanto a lo que va a ser tu programa económico a futuro, bueno, eso define también quién se puede incorporar, con quién te puedes acercar, con quién no te puedes acercar. Nombrar ministro de Economía es algo, digo, no conozco a nadie que haya nombrado ministro de Economía un año antes de las elecciones. Pero... De hecho, no le preguntes a Milei qué opinaba de Toto Caputo un año antes. Claro. Pero sí me parece que es una discusión en el peronismo, de hecho, fuerte y que forma parte de la interna esto de hacia dónde se abre. Que hoy la dinámica es que en general cada acercamiento es impugnado por el otro sector. Cristina se junta con Pichetto, es criticado ese encuentro por quienes están en la vereda enfrente dentro de la lógica de la interna. Después una reunión de Axel con Monzó y con Massot y también eso es criticado desde otro sector. Me parece que también hay una serie de impugnaciones mutuas que tienen que ver con esto de no tener acuerdo sobre muchas cosas, pero tampoco tener muy claro hacia dónde abrirte. Y hacia dónde abrirte, digamos, es parte de lo que vos necesitas para considerar cuál va a ser tu plan de gobierno en caso de ganar. Y también tenés la dificultad o la cuestión de que muchos de estos actores
lo hacen desde premisas falsas, porque hablar de lo obtenido o de la situación de estabilidad generada por el gobierno de Javier Milei, estás hablando de una situación con un superávit falso, con toda una serie de erogaciones a las provincias que se han dejado de enviar, que en algún momento alguna administración va a tener que recomponer. Es decir, ese escenario ideal donde algunas cosas del gobierno de Javier Milei se pueden conservar, la cuestión económica y después sobre otras tener otro tipo de contemplación, es una premisa falsa, porque no hay posibilidad alguna de continuar si se sigue con sin recomposición a los jubilados, sin atender a los discapacitados, sin enviar vacunas. Es decir, es tierra arrasada lo que se está generando, y reconstruir en función de eso es mucho más difícil y va a costar también mucho más dinero de inversión. Así es, dinero que va a tener que salir de algún lado, y ahí es donde se va a generar el conflicto, y ahí es donde vas a necesitar tener una espalda y sí una alianza muy sólida. Sí. Pero por eso yo creo que la pregunta hoy, a un año y medio de las elecciones, no es tanto hasta dónde abrir la alianza, en qué sentido abrir la alianza, sino cuándo hacerlo. Sí. ¿Hay que hacerlo ahora o primero hay que configurar una propuesta y después, en todo caso, que esa propuesta empiece a ganar tracción, ver qué alianza funciona para esa propuesta en particular? Porque también hay un poco de eso. No es la misma alianza la que vas a ir a buscar para poner un impuesto a las grandes fortunas, claro, que la que vas a ir a buscar para bajar las retenciones. Son dos cosas totalmente distintas. Claro. O si querés hacer las dos cosas al mismo tiempo, bajar las retenciones y poner un impuesto a las grandes fortunas, es una tercera configuración. Y ahí es donde sí es importante que empiecen a aparecer definiciones. Yo insisto, para mí presentar un programa ahora no tiene ningún sentido. No programa, pero sí. Pero sí decir, miren, la plata ya no la puede seguir poniendo la gente de su bolsillo. El esfuerzo la gente ya lo hizo. Estos 4 años, estos 10 años fueron años donde la gente hizo muchísimo esfuerzo para que se la lleve otro. Sí. Bueno, vamos a buscar la plata ahí donde se la llevaron los otros. Y Alfredo, vos este fin de semana, bueno, siempre en realidad tenés un ojo puesto en ese tema y en esa perspectiva. Vos ahí mencionabas los números sobre la destrucción de empleo, la destrucción de empresas. A partir del último informe de Fundar, sobre la base de la información de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, desde que asumió Milei hasta el fin de enero, es una destrucción neta de empresas de 24.180. Estamos hablando de enero, después viene febrero, marzo, abril, y como bien sabemos, esa tendencia no se revirtió. Hay un trabajito que se hizo, que vamos a escucharlo en 2 partes, porque los números son terribles, son dramáticos, pero cuando se escuchan los testimonios, cuando se escucha en primera persona de que cierran empresas, que cierran comercios, adquiere mayor dimensión, porque ahí ves en carne y hueso la destrucción, la Argentina rota que está dejando Milei. Vamos a escuchar la primera parte. Vamos a cerrar Flipa. Quebramos. Nos derrumbamos. Vamos a cerrar el local de Lola Mona. Vamos a cerrar. Vamos a cerrar todo. Lamentablemente MRX tiene que cerrar. Cerró FATE. Cerró Peabody. La causa de que yo cierre se llama Javier Milei. Es así de simple y sus putas políticas que está aplicando. Llegó diciembre de 2025. Las marcas con las que trabajábamos va a ser muy importante. Y no tuvimos más opción que cerrar nuestra fábrica. Una decisión horrible. Y para estar así, con el negocio queda perdida, preferimos hacer un paso al costado y cerrar. Cerró Pampac de Tucumán. Eso es tuyo. Como el culo. La verdad, el que te dice otra cosa te miente. Yo me quedé sin laburo, laburaba en la industria. Mirá. Ahora estoy trabajando en un garaje, estoy haciendo algo que no estaba acostumbrado a hacer porque me quedé sin trabajo en otro lugar. Sé lo que es abrir un restaurante, tener los mozos, los cocineros, encender los aire acondicionados, las luces, todo. Y que no vaya nadie. ¿Podemos hablar de la cantidad de negocios que están cerrando y están vendiendo su fondo de comercio acá en Neuquén? Mucho más activo. Los servicios también, ¿no? Sí, el servicio está en las nubes. Es desgarrador cuando uno escucha las historias personales, que es lo que está pasando. Y un aspecto que para algunos se sorprenden es que la velocidad de la política de ajuste de Milei, en comparación a la política similar que se aplicó en la dictadura,
con Macri y con el menemismo y con Macri, ahí hice la cronología correcta, es mayor. Por eso la destrucción es a una velocidad que impacta. Vamos a escuchar una segunda parte de estos testimonios. Cerró Beer Market, que tiene sucursal en Amba y en Cava. Esto, una fábrica que no vende nada. Miren el stock que tiene. Es una locura. En una galería histórica de Córdoba, que tiene más de 50 locales comerciales habilitados, solo 5 o 6 locales funcionan en este momento. Las ventas están por el suelo, están bajísimas. No vamos a seguir adelante con el local. Cerró Lácteo Suipacha, Sueño Fueguino, una textil. Pero notamos que hay muchos locales vacíos en una zona donde hay mucha población, mucha gente y donde nunca se vieron tantos locales vacíos. Miren lo que es. Cerró Cocot y Dufour de Parque Chas. Se está liquidando por cierre definitivo de la marca 47 Street, todo al 50%. De tener 25 locales a pelear por no desaparecer. El discurso oficialista culpa a los empresarios, a los comerciantes por ineficientes, por eso cierran, y que el destino de penurias y frustraciones es el que se merecen. Este es el discurso de los funcionarios amplificado en algunos de sus voceros mediáticos. Incluso no pocas víctimas en los testimonios ampliados de algunos de ellos creen en ese postulado, que no son eficientes, e incluso lo justifican con un aval político a lo que son sus verdugos. Entonces, pero yo trato de aislarme de lo que les puede generar la bronca y reconocer que son doblemente víctimas. Por una política económica que los desprecia y la verdad, un segundo punto, por un dispositivo de construcción de sentido que los termina alienando y entonces piensan que ellos son los culpables. Muchos pueden decir, bueno, legitiman política y socialmente políticas que les va en contra de sus propios intereses. Algo similar puede pensarse en los trabajadores, en trabajadores con relación de dependencia que han legitimado política y socialmente medidas políticas, proyectos políticos que van en contra de sus propios intereses. A nivel de la destrucción del empleo, también a partir de los datos del CIPA, la cantidad de trabajadores registrados en unidades productivas bajó 290.123 puestos de trabajo hasta enero. Esa tendencia continuó. Y si incluís, además de industria, comercio y servicio, que es lo que ese dato te mencioné, sumás las trabajadoras de casas particulares, el empleo privado registrado descendió 317.179, o sea, 320.000 trabajadores registrados. Ahí Descher, que es el titular de la Cámara de Indumentaria, llevaba un informe de la UIA. Yo creo que es a nivel tendencial que deben pensar que se van a llegar a perder 500.000 puestos de trabajo. Lo cierto es que la importación está desplazando a la producción nacional. Y cuando yo te mencionaba que es a una velocidad mayor que dos experiencias políticas anteriores con una estrategia económica similar, es que si vos buscás el porcentaje de las importaciones de bienes finales, o sea, bienes de consumo y vehículos livianos, representa con Milei el 24,5% de la canasta importadora de los últimos 12 meses, 24,5%. Digo este número porque si vos vas al promedio de la década menemista fue 22,8 menos y en el periodo de Macri 22,7 menos. Por eso la velocidad de destrucción es más rápida con Milei.
porque las importaciones desplazan a la producción nacional a una velocidad mayor. Este es el dato que traigo más allá de lo numérico para tratar de entenderlo, que en 2 años la apertura comercial más el atraso cambiario genera una destrucción generalizada del comercio y de la industria. También se puede pensar de cambios de pautas de consumo, que es cierto, pero están en el margen. Digamos, nadie puede pensar que las compras que se pueden hacer por Courier, Temu, Shein o Amazon desplazan y hacen que cierren miles de comercio o se pierda la industria. Es una estrategia de apertura comercial que desplaza a la producción nacional. Y no hay ninguna señal. No hay ninguna señal oficial de que esto vaya a cambiar la tendencia. O sea que la destrucción va a continuar. Es que eso es clave, Alfredo, porque la situación económica es mala, la situación financiera es mala, aunque todavía no tiene el nivel de deterioro que tuvo durante el año pasado, aunque ya en las últimas semanas ese optimismo que había con los dólares cambió. Sin embargo, todavía la situación es maniobrable, es decir, si al volante hubiera una persona con voluntad de bajar un poco la velocidad, acomodar un poco el auto y ver de cómo llegar a octubre del 27, probablemente el gobierno tiene con qué hacerlo. El tema es que al volante hay un tipo que sigue pisando el acelerador. Milei, porque sí. Caputo le plantea de tratar de flexibilizar un poco y Milei no quiere. No avanza, incluso dice que va a estar mejor la situación. Vos agarrás y vos mencionaste el dato de la caída de la actividad económica en febrero, es terrible. Casi 9% para actividad industrial. Entonces, el tema de eso también pienso, más allá de lo que dijimos, ¿no? Que es obvio la destrucción de las empresas, la destrucción del trabajo argentino, también es la destrucción de los bienes y servicios producidos acá. O sea, se pierde una parte de nuestra identidad cuando perdemos producción nacional. Se pierde una parte de, bueno, se hablaba del sello argentino, ¿no? Como lo pienso en la ropa, lo pienso en el diseño, lo pienso en un montón de categorías donde, bueno, terminamos consumiendo lo que es industria barata de China, del sudeste asiático, que sí, obvio, es más barato, es estandarizado y se van perdiendo esas cosas que hacen los diferenciales de lo que consumimos. Y déjame agregarte algo más. A medida que cierran empresas argentinas que producen para el mercado interno y eso es reemplazado con importaciones, el día que haya una devaluación, el shock va a ser mucho más alto. Porque el fideo que viene de Albania no absorbe la devaluación de la misma manera que el fideo que fabrican acá en la provincia de Buenos Aires. Entonces, cuando más de la mitad de la góndola es reemplazada, como pasa hoy con algunos rubros, por cuestiones de afuera, y eso va a seguir profundizándose porque las fábricas que todavía fabrican van a seguir cerrando, el día que este modelo termine volando por los aires y el dólar se acomode a otro precio más razonable y más lógico, eso va a venir acompañado con un shock mucho más grande que lo que ya había cuando buena parte del consumo venía de la industria nacional. Yo creo que las alertas económicas están en términos de qué modelo de desarrollo, pero creo que no hay que perder de vista tampoco la parte cultural, que tiene que ver con lo que producimos, con lo que somos, con lo que hacemos, que tiene que ver con que de este lado tenemos que también entender que cuando se discute si la industria textil tiene sentido que un país tenga industria textil, no tiene sentido que un país tenga industria textil, bueno, también estamos hablando de una identidad en términos de qué producimos como cultura, de qué estamos haciendo, de qué, lo pienso también mucho porque tiene que ver con trabajos muchas veces de emprendedores, de pequeñas empresas, pequeñas y medianas empresas, y cada una de esas unidades productivas que se cierra es un pyme que se pierde, y la estructura pyme no es una estructura que tenga sentido en cualquier país, porque realmente no tiene sentido en cualquier país, pero acá le supo dar laburo al 70% de la mano de obra. Entonces creo que hay cosas que tienen que ver con lo que fue la Argentina y que estamos perdiendo día a día. Y eso hay que tenerlo en cuenta de cara a pensar, bueno, si queremos que esto termine, que esto cambie, bueno, viene de la mano de esta reconstrucción, no solo del capilar productivo, sino también de lo que es la cultura argentina. Es también la obstrucción de un futuro, ¿no? De un futuro virtuoso. Uno hoy ve las, no sé, principales marcas o marcas que han justamente marcado eras o que hoy son icónicas en la Argentina y todas nacieron
como pequeñas y medianas empresas en un contexto donde tuvieron la posibilidad de crecer y de transformarse por ahí en justamente empresas que están hoy y que tienen una sucursal en cada provincia o en cada localidad del país. Bueno, eso también se está en este momento obstruyendo, la posibilidad no solamente de que las empresas crezcan, sino de que se instalen, y en este sentido eso es perder también cultura y de alguna manera soberanía, porque uno está resignando la capacidad de tener desde una marca que produce galletitas hasta neumáticos o indumentaria. La magnitud de la destrucción de Milei es tal que se produjo sin pandemia y sin shock externo. Y las caídas son de esa magnitud o mayor. La economía cayó un 2,6% en febrero, datos oficiales. Digamos, uno puede pensar, por ahí podía ser un poquito más. Es la séptima mayor caída en un mes desde el 2004. Desde el 2004. O la quinta si excluís 2 meses de la pandemia. O sea que vos tenés un nivel de destrucción que, por ejemplo, fue en diciembre del 2008 que tuviste el impacto de la crisis subprime. También en abril del 2018, septiembre del 2019 y diciembre del 2023, esta magnitud de la caída. Es un desastre lo que está haciendo Milei a nivel de modelo económico y la velocidad de destrucción, donde además este 2,6%, vos estabas mencionando el tema de la industria, es porque hay muy pocos ganadores, que está vinculado con el agro, con intermediación financiera, con hidrocarburos, hay petróleo, destrucción gas y redistribución minería. al mismo tiempo. Claro, pero destrucción y redistribución regresiva al mismo tiempo. Pero es muy poco. Son sectores de actividad económica que no derrama hacia la economía en general, no derrama hacia la creación de empleo, y donde vos te encontrás que de 24 provincias, en 23 tenés destrucción, salvo una que es Neuquén, pero con un aumento del 1,5%, tampoco claro. Es que decís, wow. Y con el gobernador diciendo, no vengan a Neuquén, que no hay trabajo para ustedes. Es impresionante. Hay mucha preocupación en esa provincia porque dicen que el flujo de trabajadores y de personas que están yendo de otras regiones por esta propaganda que hace el gobierno nacional de Neuquén como panacea, como metrópoli. Es el mercado. Milei en cadena nacional habló de Neuquén como la próxima metrópoli. Están pidiendo por donde sea que por favor nadie viaje a Neuquén. El primer bimestre de este año te da negativo, un 0,4% crecimiento del Producto Interno Bruto. Y vos mencionabas que Kigel, un hombre de la City, del Círculo Rojo, del establishment, hablaba de decir, bueno, no hay señales de rebote. Y entonces muchos que planteaban que este 2026 va a ser con crecimiento económico, incluso el Fondo Monetario Internacional, pese a que disminuyó la proyección de crecimiento, plantea que sí va a seguir teniendo un crecimiento del 3,5%, si continúa de esta forma vas a terminar un 2026 negativo. No es que, digamos, la tendencia que está planteada dentro de la economía es que vas a terminar en caída del Producto Interno Bruto durante este 2026. Esto traducido es una destrucción generalizada aún mayor de comercio, de industria y de empleo. Y bueno, sí, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo andan? Buen día, Luis, ¿cómo estás? Bien, muy bien, te lo repito, muy bien. Felicitarte por la tremenda investigación que hicieron ayer. Un buen ambiente le encontraron. Muchísimas gracias, Nicolás. Igual estoy sorprendido. Declarado. Perdón, pero no dijeron un solo dato económico bueno, chicos. Y no. Está difícil encontrar un dato bueno. A ver, hace meses que el gobierno viene domando la inflación. Está subiendo. Sí. Bueno, pero tendríamos 25.000% de inflación, chicos. ¿25.000? A ver, han salido hasta lo que va de fecha 18 millones de personas de la pobreza. Ustedes no lo dijeron eso. ¿Cuántos? 18. Hay que avisarle a Johnny que venía llevando esa cuenta. No llegaron a 18. 18,200 contando. Qué rápido. 18,300 contando. Epa. 19. Estamos en 19.
Para, la pregunta que nos hacemos todos. Sí. ¿Es acaso este gobierno el mejor gobierno de la historia? Ajá. No. Pero no, no lo afirmo, lo pregunto. No Yo lo contesto, no es. Bueno, para hablar de este tema en exclusiva esta noche en La Nación Más, rompe el silencio. ¿Quién? Alguien con quien yo tenía muchas ganas de hablar hace rato. ¿Quién? Sí, aunque no lo crean, viene al piso de La Nación Más Toto Caputo. No. Qué raro. Te lo juro. Además, el ministro viene y nos cuenta todo. Le vamos a preguntar todo lo que tiene que ver de la relación de Trump y Milei. ¿Le van a preguntar si trajo su plata a la Argentina? No. Pero le vamos a preguntar, ¿es cierto que Trump le dijo a Milei juguemos a la Casa Blanca? No. Trump haría de Clinton y Milei de Mónica Lewinsky. No. Pero además, todo lo que dejó Colapinto y el guiño a Javier Milei. ¿Qué guiño? ¿Es mileísta Franco Colapinto? Es bostero. Es Colapinto. Bueno, ¿qué tiene que ver? Pues lo eso, que mostró ayer. Lato? Bueno, pero no tiene nada que ver. ¿Es mileísta Franco Colapinto? ¿Es Colapinto el Milei de la Fórmula 1? Se lo preguntamos a Toto Caputo. Resultados. Además, también las conexiones de Chiqui Tapia con Irán, Hezbollah, ETA, y la vez que el Chiqui Tapia conoció a Pol Pot y el Mariscal Tito. Fotos en exclusiva, informe de Horacio Kavak. Y para cerrar, no te rías. Y para cerrar, entrevistamos a Lilia Lemoine. Esa sí puede ser interesante. Ah, esa te gustó, mirá. Y títulos va a haber seguro. Bueno, Lilia Lemoine nos va a contar, nos va a enseñar, mejor dicho, cómo maquillar al presidente Milei para que quede igualito a Marcel Marceau. Impresionante. Esta noche, en La Nación, más. Se tildó. Más. Bueno. ¿Listo? Gracias, Luis. Un abrazo grande. Un abrazo muy grande para vos también. Bueno, va a haber que ver esta noche en La Nación Más. Telma, tengo muchas cosas para preguntarte, porque ha habido muchas novedades en las últimas 72 horas respecto a Medio Oriente, pero todo quedó tapado después de un confuso episodio en la cena de corresponsales, que es un acto anual que hace el presidente de Estados Unidos con periodistas acreditados, donde terminó todo en un tiroteo, en un supuesto nuevo intento de magnicidio contra el presidente de Estados Unidos, pero con muchas dudas. Contanos un poco de qué se trata. Sí, primero contar que si te pasa algo cuando estás en la cena de los corresponsales, tenés garantizado una cobertura 100%. Eso o sea, seguro. Si querés, si querés que algo se conozca, es un muy buen lugar. Incluso se vio mucha gente que en el medio del tiroteo agarraba la botella de champán y se la guardaba antes de salir corriendo. Qué mal que hacen quedar a los periodistas. Tal vez no eran periodistas. Más de uno se había quedado en la mesa esperando la comida. ¿Y los sanguchitos dónde están? Eso, una de las... Bueno, ¿qué pasó? Es difícil decir porque la información no es tan buena y realmente hay muchísimas versiones, pero ciertamente, como dijo Alan, cuando uno mira algunas escenas, podemos ver el tape 1, por ejemplo, el momento de la evacuación de Donald Trump, fue todo muy confuso, muy lento, muy poco profesional, no aparecía como correspondiendo a algún protocolo realmente de seguridad. Se llevaron antes al vice que al presidente, ¿no? ¿Viste? Parecía que estaban más preocupados por proteger a Vance que Me a parece Trump. que tiene que ver, puede ser, pero me parece que tiene que ver un poco, mira, algo que te voy a decir que es feo, que tiene que ver con la edad de Trump y con la imposibilidad de levantarlo rápidamente. Eso se vio. Es decir, intentaron, por ejemplo, a la esposa la evacuaron rápido y él tardó a tal punto que ayer salió un poco Trump a explicar eso. Dijo, no, yo me quería quedar porque quería ver qué pasaba y quería ver cómo actuaban. Lo dijo. Funciona así. Era algo realmente, imagínate, te están tiroteando y vos decís, espera un momento que voy a mirar a ver qué Voy pasa. de a poquito. No, tremendo. Bueno, ese es un tema. El otro, que ahora lo vamos a ver también en pantalla, en el tape 2 y el tape 3, es la actitud de nada más y nada menos que el director del FBI, Kash Patel. Vos, si sos director del FBI y pasa una cosa de este tipo, te lo imaginás, puede ser con el celular, pero coordinando justamente todo el trabajo que hay que hacer. Bueno, no. Se lo ve muy sentado en una de las mesas de esta convención y en el próximo, ahora lo vamos a ver. Bueno, no aparece todavía, ahí está,
se lo puede ver totalmente tranquilo, totalmente pancho, sin alterarse. Esto que estamos viendo ahora ya había sucedido los disparos, digamos. Ya Esto es estaban, después fíjate que la gente se está levantando muchos. Impresionante. Impresionante. Y después, en el tape 3, se ve ya en el momento de la evacuación acá en la calle, fíjate también, no con... ahí se ve hablando por teléfono, con smoking, totalmente relajado, digamos. Uno se supone que ahí los evacúan en una sala de situación, digo que hay un protocolo que debería estar siguiéndose. Y bueno, exactamente eso es algo que da a mucha pauta. Yo ayer hablé con varios corresponsales allá en Estados Unidos, con varios colegas, y dicen que en realidad, si bien no hay pruebas, son hipótesis, es pensar que se trató de un show en un momento, como vos dijiste, en un momento muy complicado de Donald Trump, donde si quiere esconder algo, si quiere cambiar de tema, si quiere imponer agenda, es muy factible que haga una cosa de estas. Leí el fin de semana en Twitter a alguien muy ocurrente que decía: todos los atentados contra Trump parece que los diseña el Coyote. Porque tiene una cosa de eso de que siempre termina... Bueno, fíjate que después hizo una conferencia de prensa diciendo dos cosas que me parecieron importantes. Primero, afirmar que era un lobo solitario, que es la más fácil y la más, siempre digamos, exactamente, la más común de Estados Unidos. Y la otra es despegar a Irán, porque podría haber sido que aprovechara la circunstancia para decir, bueno, tenemos que ver si hubo algún terrorista, podría haberlo hecho. Sí. Sin embargo, tuvo en más de una pregunta, subrayó que no estaba vinculado con Irán. ¿Y por qué creo que es importante esto? Porque este fin de semana fue un fin de semana muy duro para Donald Trump en relación a las cosas que dijeron desde Irán. Lo que pasó... Después, si querés, volvemos a la cena. Sí, pero hagamos, porque todo tiene que ver con todo, es parte de la misma historia. Es parte de la misma historia. Lo que sucedió fue que Donald Trump dijo que iba a mandar a sus delegados, toda la prensa norteamericana sacaba notas con los delegados que iban a ir a Islamabad, la capital de Pakistán, a charlar con los delegados de Irán. Irán constantemente diciendo no vamos a ir, nosotros no queremos todavía, no, lo que nos propone Estados Unidos no nos cierra, y de hecho nosotros no mandamos ningún mensaje a la Casa Blanca, porque lo que decía Trump era que los iraníes eran los interesados en reunirse. Claro, él quiere quedar siempre como un ganador, quiere quedar como un campeón. La situación es esta: Trump está en una situación de callejón sin salida, muy complejo, quiere terminar o llegar a algún acuerdo con la guerra, tiene la caída más baja como popularidad presidencial, un 58% de personas dicen que es un mal presidente y solo un 39% lo apoya. La gente se queja por el aumento de la nafta, la gente se queja porque a partir de la guerra tiene muchos gastos Estados Unidos y esos gastos salen de los impuestos de la población. Es decir, hay muchas razones por las cuales Donald Trump quiere salir de esta situación. Y lo que está sucediendo es que Irán le dice, podemos salir de esta situación, pero hay que cumplir con ciertas normas previamente. Es decir... Se muestra Irán como el que pone condiciones. Exactamente. Este fin de semana lo que ha sucedido es que Irán se pone como en una situación de mejor negociador. No digamos de ganador, pero sí de fuerza negociadora. Mientras tanto, Estados Unidos sigue acumulando potencial militar en la zona del Golfo, es decir, sigue amenazando con la posibilidad de que el conflicto vuelva a escalar en cualquier momento. Así es, hay 3, ¿cómo se llama? Portaaviones, que es un número muy importante, pero al mismo tiempo sucede esta situación. Yo creo que por ahora eso no está la posibilidad, me parece, de que haya realmente un ataque o una escalada en la guerra. Una cosa importante que pasó es que ayer, domingo, Irán mandó cuáles son las bases para sentarse, no para negociar la paz, sino para ir a Islamabad a negociar. Y esos 2 puntos que puso son los puntos más críticos, porque es el punto del desarrollo nuclear. O sea, Irán está dispuesto, suponete, a disminuir
el enriquecimiento de uranio o está dispuesto a que revisen sus laboratorios, pero no está dispuesto a ser un país que no desarrolle, que no tenga desarrollo nuclear. Y Estados Unidos quiere todo lo contrario. Y el otro punto es Hormuz, como sabemos, el estrecho de Hormuz, que ahora, desde el 28 de febrero, antes no era así, a partir del 28 de febrero, Irán propone una cláusula junto con Omán, la pone a disposición de discusión internacional, pero donde tanto Omán como Irán, que son los que tienen costa en el estrecho de Hormuz, decidan cuáles son las reglas a partir de las cuales se comercia internacionalmente en ese lugar. Es decir, que son dos puntos que Irán está poniendo como anteriores a cualquier conversación de paz y que son dos puntos dificilísimos de acordar. Sí, claro, porque implicarían además el deterioro del dólar como moneda internacional. Ayer hubo una noticia... un reconocimiento de que Trump tiene que retroceder, que es algo que yo creo que no va a ser. Ayer vi una noticia que me llamó mucho la atención y es que China, por primera vez en la historia, habilita que inversores extranjeros negocien futuros de los bonos de deuda chino. Hasta ahora, digamos, China vendía deuda como todos los países, pero tenía muchas restricciones, con lo cual el interés para comprar deuda china era muy restringido para inversores occidentales. Con esta medida que permite que esos bonos circulen y demás, lo que está haciendo es poniendo a la deuda china en el mercado internacional de deuda, y eso también es un golpe muy fuerte, me imagino, para el dólar como moneda global, y que está estrechamente vinculado con lo que era el petrodólar. Es decir, Estados Unidos en la década del 70 logra ratificar su primacía global cuando hace un acuerdo con los países del Golfo para que todo el petróleo que saliera del Golfo se negociara en dólares. Ahora Irán dice... Existe el petroyuan, además. Ahora ya existe el petroyuan. Irán dice, todo lo que pase por acá, yo lo voy a cobrar y no en dólares. Y ahora China dice, además pueden negociar mis bonos. Se está avanzando mucho en la desdolarización. Sí, y hay un cambio en la arquitectura financiera y monetaria. Yo sé que digo esto y parece que estoy hablando de algo que es muy complejo, pero es bastante más fácil de entender y tiene que ver con también una forma de organización de la política monetaria, de la política financiera que viene de la Segunda Guerra, que viene de la crisis de los 70 del petróleo y que ahora, atravesando esta nueva crisis en términos del precio del petróleo, en términos de la política energética, obviamente va a tener resultados distintos. No sabemos cuáles va a ser, pero hay un cambio en esa arquitectura y Argentina da la pauta también de esos cambios. Acá lo venimos naturalizando en la Argentina, pero el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, que son bancos que funcionan justamente para desarrollar la infraestructura de los países, o sea, para mejorar las rutas, hacer escuelas, hacer hospitales, en este caso, en este país, están sirviendo como garantía para que la Argentina siga endeudándose. Es decir, funcionan como funciona o debería funcionar el Fondo Monetario Internacional. Y eso también habla de una debilidad en esa arquitectura financiera internacional que se consolidó después de la Segunda Guerra Mundial y que hoy ya no funciona. Porque vos tenías supuestamente el Fondo Monetario, que era tu prestamista de última instancia, el Fondo Monetario ya fue el prestamista de última instancia, no le puede dar más dólares a la Argentina y tiene que salir el Banco Mundial, que se suponía que era el que iba a hacer que los países se desarrollen en pos de una globalización un poco más humanitaria. Bueno, eso también pierde su razón de ser. Entonces no es solo la desdolarización como política monetaria, sino también, bueno, qué rol van a tener los bancos de los BRICS, el Banco de los BRICS, por ejemplo, en buscar una forma de desarrollar el resto de los países. Hay una disputa ahí que es profundamente geopolítica. Y para la Argentina es una disputa clave porque uno de los grandes obstáculos que va a tener la Argentina para revertir todo esto es la deuda que tiene justamente con el sistema de Bretton Woods, con el FMI, con el Banco Mundial y con otros acreedores privados, pero que giran en torno a esa misma lógica. Con lo cual, pensar una lógica que deshaga ese nudo es clave y va a ser muy, muy necesario para el país. Adorni, tema Adorni, composición tema Adorni, alumnos Mousset y Longi, que tienen tema 1 y tema 2. Los pibes de historia cuando tengan que aprender estas cosas. Tema 1 y tema 2. Tema 1 tiene que ver con lo que va a pasar el miércoles en el Congreso, tema 2 tiene que ver con lo que está pasando con esa causa y con otras causas de corrupción que le aparecen al gobierno muy seguido. Pelotean entre ustedes. Sí. Bueno, primero que obviamente es el epicentro político de esta semana, el miércoles, ahí está, ya tenemos la placa
número 3 ingresó hoy, hace un ratito nada más, mientras estábamos al aire, la convocatoria a la sesión a los diputados, 10:30 de la mañana. Es una sesión que tienen previsto más o menos que dure 6 horas, entre lo que es la presentación de Adorni, que va a hablar aproximadamente 1 hora de corrido, y que después va a tener el momento de preguntas y respuestas, que es, a ver, a diferencia de lo que hemos visto semanas anteriores, con la presencia de otros funcionarios en el Congreso. En este caso, cuando fue lo de Carlos Maíquez, veíamos que en el Senado los senadores le preguntaban y el apuntado Maíquez contestaba. En este caso, Adorni tiene algunas estrategias para poder diluir las respuestas, porque en general se hacen un grupo de preguntas y después el jefe de gabinete contesta allí lo que quiere y lo que va tomando de ese conjunto de preguntas. Tiene además estos carpetazos previstos para ir lanzando. Me parece que en parte lo que veíamos ayer de Majul sobre Kicillof tiene que ver con intentar generar una atmósfera que empiece a instalar que la oposición también de alguna manera está manchada, que también tiene cuestiones vinculadas a propiedades, viajes, etcétera, y van a buscar eso. De hecho, durante todas estas semanas en el Congreso se estuvo buscando activamente la información de cómo utilizaban los diputados los vuelos que tienen por el desarraigo, por el ida y vuelta. Permitime cortar acá. Están haciendo inteligencia interna sobre legisladores opositores. Básicamente, eso es lo que estás describiendo. Es absolutamente ilegal y sería importante también que la política dé alguna respuesta a esto, porque son líneas rojas que no se pueden cruzar. Ahora vos contás esto y me imagino hasta que el informe este ridículo de Kicillof tiene que ver con generar un poco ese clima, ¿no? La inmobiliaria, esto, lo otro, las inversiones, los departamentos. Sí, y en la mayoría de los casos lo que están encontrando es el tema de, bueno, diferencias entre la evaluación declarada de cada una de las propiedades por la evaluación fiscal, en diferencia a la evaluación real que puede tener una propiedad. Excelente. Si van a salir con ese argumento, la oposición debería decir, propongamos una ley para revaluar todas las propiedades a su valor real y que los impuestos se paguen sobre ese valor. Sí, habrá que ver si quieren. Bueno, también hay muchos diputados opositores que no van a querer porque van a tener que pagar más impuestos porque son dueños de propiedades. Pero digo, muchos problemas fiscales de la Argentina se resolverían si los grandes dueños de propiedades, y no hablo del que tiene 2 departamentos, sino de los grandes dueños de propiedades, pagaran por lo que esas propiedades valen y no por lo que ellos dicen que valen. Sí. Bueno, otra cosa respecto del miércoles es una intervención muy celosa sobre lo que va a ser la transmisión. Es lo que se espera. Hay, por parte obviamente de Martín Menem, con orden política de Karina Milei, una decisión de una intervención política total sobre lo que va a ser la transmisión de esa sesión. Lo que se va a ver va a ser muy parecido a casi lo que es la apertura de sesiones, la Asamblea Legislativa. Es decir, no van a abrirle los micrófonos ni mostrar en cámara a la oposición. No. Y además vamos a tener al presidente, a Karina Milei en el palco de manera permanente. Milei garantizó que iba a estar toda la sesión, no es que iba a hacer una presencia e irse. Gran parte del gabinete, si no tal vez todo el gabinete, y hay mucho temor en la oposición que ya están emitiendo pedidos a Martín Menem para que no se llene de militantes libertarios los palcos, que también hagan de aplaudidores, silencien a la oposición. Una pregunta, porque vos lo comparás con lo que fue la apertura de sesiones. En la apertura de sesiones hay un monólogo del presidente. Acá se supone que los diputados va a haber una lista de oradores que van a poder tomar el micrófono y hacer uso. ¿Milei corre el riesgo de que los diputados, cuando agarren el micrófono, en vez de hablarle a Adorni, le hablen a Milei? Que es algo que también puede pasar. Sí. Pero, a ver, hay una articulación opositora que viene de manera informal hace ya unos días y que ahora se puede formalizar hoy o mañana en alguna reunión para intentar que la sesión sea punzante, pero que no se desmadre, para que no contribuir al show de la victimización con un Milei levantándose y retirando y un Adorni haciendo lo propio, como ya ocurrió en algún momento con Guillermo Francos, que además es la primera vez que Adorni va al Congreso a dar explicaciones porque, bueno, desde que asumió como jefe de gabinete nunca había ido a brindar su informe al Congreso de la Nación. Hay un riesgo ahí en términos políticos de... ¿Para Milei o para la oposición? Para Milei de... bueno, lo que va a ser la imagen de... Porque digo, Milei plantea esta idea de show, ¿no? Que la planteó en la apertura de sesiones. Pero esto no es una apertura de sesiones. Esta es una presentación de Adorni que es leída por la sociedad casi como Adorni en el banquillo de los acusados. Sí, porque digo, nadie...
me parece que no se tiene tan presente esto de que, bueno, es un informe de gestión del jefe de gabinete, sobre todo cuando las preguntas seguramente van a siempre rondar sobre el tema de su situación judicial. Sí, y te agrego algo más. Adorni ya tuvo una primera instancia para dar respuesta, que fue esa conferencia de prensa fallida, y no pudo. Sí. La sociedad va a evaluar esta como una segunda instancia de lo mismo, más allá de que él va a decir, bueno, lo diré ante un juez cuando me llame. Él no se presentó, podría haberse presentado, no se presentó. Yo no entendí algo. ¿Va a ser televisado entonces? Sí, o sea, vamos a poder escuchar todo nosotros. Absolutamente todo. Sí. Pero digo, si él nuevamente deja la sensación de que se niega a responder, eso va a tener un efecto social, porque ya no va a ser la primera vez, y la primera vez ya cayó mal eso. Sí, y si eso ocurre con el presidente en el palco y con militantes libertarios insultando a los diputados que preguntan, me parece que la imagen puede ser riesgosa en términos políticos, no es una apertura de sesiones. Después hay otra cosa, que es la línea del gobierno, y esto digo sin ironía, durante este fin de semana, fue, lo de Adorni ya está resuelto, porque fue sobreseído, que es lisa y llanamente una mentira. O sea, Adorni fue sobreseído en la denuncia que le habían hecho por el viaje de su esposa, o sea, la inclusión de su esposa en el avión presidencial, pero queda activa una denuncia por presuntas dádivas por el viaje a Punta del Este en avión privado, y principalmente la causa por la que él está imputado, que es enriquecimiento ilícito. Que es la causa por la que están citando testigos, la que se está moviendo en Comodoro Pi. Y es la más complicada, porque Adorni no solamente no puede explicar con qué dinero adquirió esas propiedades, que ponele que se invente una herencia, que se invente que encontró el plano del tesoro y fue hasta la X abajo de la palmera y sacó un cofre y todo eso. Lo que no puede explicar es cómo gasta todos los meses muchos miles de millones de pesos más que su sueldo en mantenimiento, en expensas, en los distintos, digo, porque todo lo que compró le genera gastos corrientes que él no puede afrontar. Y también algo que está investigando la justicia es el cambio también de su patrón de consumo, no solamente en qué gasta, sino cómo lo gasta, porque hasta antes de asumir como jefe de gabinete o como vocero, gastaba mucho con tarjeta de crédito, y después dejó los gastos en tarjeta y los reemplazó por erogaciones en efectivo. Me dijeron, alguien me dijo, el traje con el que asumió Adorni lo sacó en cuotas y ahora paga todo con dólares en efectivo, como para graficar, digamos, la rapidez de ese proceso. Sí, pero bueno, vos tuviste la semana pasada todo este desfile de declaraciones en Comodoro Pi, y bueno, fue un poco una buena noticia, más allá de que es insignificante en términos judiciales, que le permitió al gobierno por lo menos llegar esta semana en la que Adorni se va a presentar al Congreso con una narrativa distinta. Puede ser una trampa también, porque sabemos que Adorni cuando se agranda se pone canchero. Sí. La verdad no le convendría hacerse el canchero en este contexto. Ya ensayó ese tono en Twitter esta última semana. Bueno, en la conferencia de prensa también, ¿se acuerdan? Vos sos periodista, no sos juez. No, después de ahí se llamó el silencio. Sí. Y ahora volvió de a poco en Twitter a picantearla. También de la mano de algunos trolls que le decían, Adorni, comprás pan caro, te vieron a Adorni comprando pan. Sí. Después, esta semana también hay mucha atención por lo que pueda pasar en materia judicial con las cajas de seguridad de Adorni. ¿Cuántas tiene él y su esposa? Y si en todo caso se piden y aparecen las filmaciones de los accesos a esas cámaras de seguridad bancarias. Sí. Cada vez más complicado. Y eso combinado que mañana declara Españolo y el miércoles Calvete en todo lo que es esta serie de citaciones que se hicieron por la causa Andis. Así es. Con lo cual se van a empezar a pisar también las causas judiciales que involucran al gobierno. Y a eso hay que sumarle que avanzan también las denuncias contra Vázquez de Arca, que renunció este fin de semana a otro funcionario por tener departamentos no declarados. Es decir, todo eso narrativamente, más allá de que Adorni podrá decir lo que haga Frugoni con sus departamentos, a mí no me cambia nada, pero para explicarle a la sociedad es difícil cuando todas las semanas salta un tipo con departamentos. ¿Por qué no habrá blanqueado? Digamos, la pregunta para estos funcionarios es ¿por qué no habrán blanqueado esas propiedades? Porque en el blanqueo de Milei, ni te digo el de Macri, porque por ahí tenían que pagar y no querían, y son miserables y no querían pagar. Pero acá era gratis. Entonces ellos podían blanquearlo. Ni eso lo hicieron. Y además siendo funcionario. Podían haberlo blanqueado. Y no hubiese pasado nada, lo declaraban y se acabó. Y tampoco y además al blanquear no es que después se iban a pagar fortunas de impuestos.
No, y además en el caso de Frugoni particularmente tuvo 2 intimaciones para eso. Sí. Él sale eyectado del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, justamente era de AUSA, sale eyectado justamente por esto. Y además tuvo una multa, tuvo varias, digamos, instancias previas al hecho de no declarar esto, que contradicen su versión que es, me olvidé. ¿viste? Fue un error administrativo. Claro, fue una Es distracción. impunidad también, Sí. ¿no? Contemplemos que con esos antecedentes fue contratado y fue convocado por Caputo Sí, claro. para esta administración. Bueno, lo mismo que Vázquez, que el de Arca, que también el día que lo convocaron, me acuerdo que acá hicimos columnas diciendo, che, ojo, que este tipo ya tiene denuncias y demás. Bueno, la decisión de Frugoni presentó la renuncia este fin de semana, le fue aceptada, con lo cual está fuera del gobierno. La decisión fue de Karina Milei. La decisión de sacarlo como todo. Karina Milei se lo comunicó a Luis Toto Caputo, que tenía que echarlo, y Luis Toto Caputo le pidió la renuncia. Y un poco queda, digamos, esta cosa dando vueltas de, bueno, ¿por qué uno sí, otro no? Ahí establecían un parámetro de comparación de que no es lo mismo 8 propiedades en Miami que, bueno, un caballito, que es cierto. En el sector de Adorni estaban muy enojados porque también dicen que lo de Frugoni es mucho más grave y tiene mucha menos atención mediática. Pero no es jefe de gabinete. No es jefe de gabinete, no es ex vocero, no justificó decenas de ajustes. Pero claro. Es secretario de coordinación de infraestructura, que sería obras públicas para un gobierno que tuviera Lo que obras sí públicas. es cierto y es concreto es que así como te dicen, lo sacó Karina, hay que decir, Adorni lo sostiene Karina. Sí, claro. Digo, ella termina absorbiendo todo, lo bueno y lo malo. El tema es que fue lo bueno durante un par de años y ahora está empezando a hacer lo malo. Hay que ver también la presión sobre ella, como puede ir incrementándose, porque recordemos que ella también tiene muchos testimonios que la complican en delitos. Bueno, Andis es... pasa que no está citada, no está... Todavía, lógicamente. Claro. Pero, digo, si yo fuera ella estaría muy preocupado por el devenir judicial. Quizás no en las próximas semanas o meses, pero sí en el mediano plazo. Bueno, parte de eso se le juega también con el tema de Adorni. Ella evalúa que si le sacan a Adorni, bueno, también, digo, la agenda judicial que complica el gobierno se empieza a centrar directamente en ella. Hay un poco también esa idea. Pero bueno, es una semana, viene de semanas complicadas. El gobierno creo que la última fue un poco más relajada en términos judiciales. Ahora, con los testimonios de Andis y lo que se le viene a Adorni en el Congreso, bueno, más allá de lo que haga Adorni, que seguramente va a ser un show, por lo menos se reactiva la discusión sobre su situación judicial, que es lo que el gobierno venía por lo menos zafando la semana anterior. Y una sesión que va a arrancar ya de entrada picante, porque los primeros que abren son el FIT y Pagano. Las preguntas, porque van de menor a mayor, de menor bloque a mayor. Entonces, Pagano hizo un monobloque, bueno, el FIT son 4, y así hasta llegar al cierre que lo va a tener Unión por la Patria y La Libertad Avanza. El PRO se va a mantener equidistante y no va a hacer ninguna consulta vinculada a la situación patrimonial del jefe de gabinete. Pensé que al PRO le importaba mucho la agenda de la corrupción y la república. No, también tardaron 24 horas en expresarse por el cierre de la sala de prensa. Y sacaron un tuit hecho por ChatGPT, ¿no es cierto? Pero eso habla de la cantidad de gente que queda en el PRO, ¿no? Sí. Queda ni siquiera el CM. Cande, datos de morosidad. Una noticia que se vuelve reiterativa, hay que decir, porque ya desde hace demasiados meses, que todos los meses cuando tenemos que anunciarlo decimos, es récord nuevamente. Totalmente. Salió este nuevo informe con datos del Banco Central en relación justamente a la irregularidad en la cartera. Arranquemos con la placa 1, donde vamos a ver justamente este crecimiento en la irregularidad en la cartera de las familias. Es un informe sobre los bancos, o sea, estamos hablando del segmento bancario, y vemos este crecimiento de créditos en situación irregular al 11,2%. Yo quiero dar un poco de panorama, más allá de que el gráfico es muy claro, ¿no? Hacia dónde apunta en el último tiempo y por qué es un fenómeno, es un récord en los últimos 20 años. O sea, para encontrar un número así hay que ir al 2004. Recordemos la salida del estallido de lo que fue el 2001, donde los corralitos obviamente tenían la contrapartida de que la gente no iba a pagar luego sus deudas a los bancos, donde tampoco podía retirar sus ahorros. Pero el porcentaje se cuadruplicó en relación a el porcentaje del año pasado, que era poco más del 3% en términos de irregularidad del crédito de las familias, y ahora pasa a ser el 11,2%. En la siguiente placa, en la placa 2, podemos ver el doble clic en relación a estos créditos de las familias, para entender un poco más dónde está esta irregularidad, y principalmente la línea que está por encima de todas, la azul,
tiene que ver con los préstamos personales y muy abajo, muy cerca de esa línea azul, están las tarjetas de crédito, ¿no? O sea, el mundo de la morosidad se encuentra principalmente en los préstamos personales que no se pagan y en las tarjetas de crédito, en esos resúmenes que no logran pagar las familias. Debajo están los prendarios y los hipotecarios. De todas maneras, se ve un crecimiento en todos los niveles en el no pago de esas deudas de parte de las familias. También hay un crecimiento en la irregularidad de las empresas, que sigue siendo más baja que la de las familias, pero que se triplicó en relación al año pasado, que era 0,8% y ahora pasó a ser el 2,1%. Digo, es un nivel mucho más bajo, pero que muestra el mismo fenómeno, ¿no? Un salto justamente en el no pago de los créditos, tanto de las empresas como de las familias. Y ahí, tratando de entender un poco el porqué de esto, más allá de la crisis de ingresos, más allá de un poder adquisitivo que se va licuando en el caso de las familias y de empresas que, bueno, justamente con la falta de ventas no pueden luego pagar sus deudas. Bueno, en la placa 3 tenemos la evolución de las tasas del mercado y yo sé que no es un gráfico de los más sencillos, pero me interesa que veamos la línea roja. Es un electrocardiograma. Es un electrocardiograma. Sí, un paciente que tiene las arterias complicadas, te digo. Muy complicadas, pero Con lo que me taquicardia. interesa es que uno ve la evolución de las distintas tasas de mercado, que son esos electrocardiogramas, pero hay una línea roja que está muy por encima de todas y que no sigue la misma evolución que el resto de las tasas de mercado, y es la tasa de los préstamos personales. Digo, no hay una baja, no hay un acompañamiento de parte de los bancos de las tasas de los préstamos personales en relación a las tasas que ellos les cobran al Banco Central por prestarle justamente al Banco Central. Así te roban en la City, podría ser el título. Me gusta ese título. De hecho, la tasa nominal anual es del 65,3%, que es la misma tasa que estaba en julio de 2022. Lo dice Salvador Vitelli, creador de este gráfico. Ahora, en julio de 2022, la tasa de inflación mensual era el 7,4%. Entonces, si ahora tenemos una tasa de inflación que es menos de la mitad, ¿cómo puede ser que la tasa de interés sea al mismo nivel? Y ahí hay algo que tiene que ver con la responsabilidad del acreedor, ¿no? Con qué está pasando con las tasas de interés que hacen que esta situación de morosidad no solo no mejore, sino que se profundice. Esto que decías, que cada mes tengamos un nuevo récord en relación a la morosidad. Y ahí tenemos en el tape 5 una nota que le hizo nuestro compañero Mariano Martín a Cesario, que es el presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina, hablando de esta situación y también de la responsabilidad que tienen los bancos en haber alcanzado este nivel de morosidad. Lo que ha subido muchísimo es la mora en las fintech, en las billeteras digitales, en las cadenas de electrodomésticos, que de nuevo, ante la suba de las tasas, prestaron al 300, 400, 500 y más por ciento. Créditos que, si uno lo pensaba un poco, eran impagables, o sea, impagables desde el inicio. Bueno, que sean impagables habla justamente de la responsabilidad de que Cien los da. Está bien, él hace foco en las billeteras virtuales y en las cadenas de electrodomésticos, donde las tasas de morosidad son mucho más altas que estas que vimos, porque estas vienen del informe del Banco Central, o sea, vienen del segmento bancario. Pero también la tasa de interés, siendo tan alta, habla justamente de una responsabilidad de los bancos y de la política monetaria, porque al fin y al cabo el que marca un poco ese ritmo es la política monetaria, en, bueno, ir ahogando a las familias. Y mientras que no haya una decisión de hacer una baja relevante en la tasa de interés o empezar o volver a regular la tasa de interés que cobran los bancos, es difícil creer que esta situación vaya a mejorar. Porque ¿por qué mejoraría? Si los ingresos vienen deprimidos y si la tasa de interés sigue siendo muy alta, entonces lo que vamos a ver en este 2026 son niveles de morosidad cada vez más altos. Y lo que hablamos un poco también el otro día, pensando hacia adelante, pensando en cuando llegue un gobierno que tenga que revertir todo esto, que es que así como la Argentina cuando mira el Fondo Monetario Internacional y diga, mira, vos tenés responsabilidad en este préstamo que me diste porque es irregular, porque se sabía que no se estaban cumpliendo estas condiciones y demás, cuando mire hacia abajo ese mismo gobierno va a tener que darle a los adeudados una herramienta parecida, va a tener que decirle a la fintech, miren que todos estos créditos que ustedes dieron estuvieron mal dados, es responsabilidad de ustedes y vamos a tener que encontrar una solución juntos. No significa defoltear toda la deuda a lo loco y demás, sino que
así como el Fondo Monetario Internacional, los que prestaron a sabiendas de que ese préstamo no era sólido, no tenía todo lo que tenía que tener, se hagan cargo un poco de su parte en la responsabilidad. Probablemente no es exclusiva, pero tienen una parte en la responsabilidad, porque todavía se habla de esos acreedores como si fueran gente moralmente superior. Y la verdad es que no lo son, ni el Fondo Monetario Internacional, ni estas fintechs que muchas veces son negocios que giraban en torno a darles préstamos sin dar a conocer las condiciones a gente que estaba desesperada y que en realidad en sus propios cálculos sabían que en muchos casos no iban a poder recobrarlos, pero apostaban a que la cantidad de clientes que absorbían a través de esta táctica fuera tan grande que atrajera nuevos inversores, que les sirviera para mejorar su valuación y de esa manera cubrir por otro lado el riesgo que estaban tomando con esos préstamos. Bueno, le salió mal porque el gobierno de Milei está chocándola todo, porque no está viendo inversión extranjera mirando el ecosistema fintech argentino, etcétera, etcétera, y ahora están en esta situación. Bueno, mala suerte. Y te sumo algo que es importante porque el mercado financiero y bancario argentino no es muy grande. Entonces, hablar de una morosidad en las familias de más del 10%, o sea, más de 1 de cada 10 no paga ese préstamo personal, esa tarjeta de crédito, pone en jaque al sistema en general. Una cosa son las billeteras virtuales que normalmente sostienen sus deudas con otros negocios, no es que tienen depósitos de la gente. Ahora, en términos del mercado bancario, es un problema porque se suponía que este gobierno iba a hacer que los bancos le dejen de prestar al Banco Central y se dediquen a prestarle a los privados. Ahora, el tema es que no van a hacer eso cuando los niveles de morosidad son tan altos porque ponen en riesgo su modelo de negocios, básicamente. Sin duda. Nos quedan unos minutitos más. Quería preguntarte, Alan, porque hay números que actualizan el contrabando en la Argentina y sorprendentemente con un presidente que admira a los contrabandistas y a los mafiosos, esa industria sí crece. 400% aumentó el contrabando de celulares. De celulares. De 2023 a 2025. Y eso se supone que te los pedís y te los mandan ahora, ¿no? O sea que no sería tan necesario contrabandear si tal cosa existe. No, son números en este caso que las propias empresas están advirtiendo. Es un informe reservado que las propias empresas han elaborado y que nosotros también reconfirmamos con datos que tiene la Cámara AFARTE, que es la que se encarga de la comercialización de todos los que reúne a las empresas que comercializan todo tipo de electrónicos en la República Argentina. Vayamos a la placa número 1, donde se ve justamente esta evolución de lo que son los celulares en millones de unidades y cómo fueron ya equiparando de 2023, que eran solamente el 7% del total que se comercializaba en el país, eran traídos mediante contrabando, al 2025, que son prácticamente la mitad. Es un crecimiento que pasó del 7 al 35% del mercado y que implica un crecimiento del 400% o 28 puntos porcentuales. Esto está pasando por muchas razones. Las empresas lo miden de esta manera. Ellos tienen medido las activaciones, o sea, son teléfonos oficiales, ¿sí? Que son comercializados de manera clandestina, es decir, que ingresaron al país no se sabe cómo y que fueron vendidos tampoco se sabe cómo. Eso es porque el email y esos datos que tiene el teléfono te permite trazar si fue un teléfono para el mercado local o comprado afuera y traído. Exactamente, entonces ellos miden las activaciones que hay en el país y así llegan a estos datos. Los de gama más alta son los que tienen el mayor porcentaje de contrabando y los de gama media y baja son los que todavía tienen mayor circulación, los producidos aquí en el país. La mayoría de estas empresas son multinacionales, son empresas que todos conocemos y que Samsung, Apple, exactamente, que además bueno, tienen mucha presencia en el país desde hace mucho tiempo y que en muchos casos producen también los teléfonos acá. A ver, ¿qué dicen? Por el volumen de las cifras que se están manejando, no es que es tu compañero de trabajo que viajó al exterior, que se trae un celular de más que para revender. No se está tratando de eso, sino que son organizaciones que con logística, que tienen estructura, que tienen showroom, que tienen un desarrollo y una capacidad justamente para vender
¿cuánto? Más de 3 millones de unidades al año. Son alrededor de 500.000 teléfonos por semana en 2026 los que ingresan por contrabando. Una explicación que también puede tener de esto es que al estar bajo el dólar se hace más accesible quizás esos modelos de gama más alta. Antes gente que quizás apostaba o tenía que comprar un teléfono en cuotas, un teléfono de gama más baja, y ahora sabe que si junta un poquitito a lo mejor accede, ¿no? Bueno, al iPhone. Lo que indican es que también las condiciones macroeconómicas, el fin de la brecha, a ver, el que compraba afuera lo hacía el blue. Claro. Y el que comercializaba localmente lo hacía oficialmente lo hacía al oficial. Entonces hoy, al no haber brecha, es mucho más económico ese teléfono que circula por el circuito ilegal. Ahora, el tema es también la falta de controles, que salvo que la empresa denuncie puntualmente, allí sí dicen que hay acción, que aparece aduana, arca, seguridad, etcétera. Pero que si no, como que hay los celulares ingresan. Sí, nadie lo va a denunciar tampoco. No, denuncio que me compré un celular más barato, no va a pasar. Y que también estos canales de comercialización mezclan también de alguna manera, mezclan oficial con informal, entonces de esa manera es mucho más difícil rastrearlos. Lo loco es que habían bajado los impuestos para que iban a pagar los celulares, o sea, no deberían estar incentivados a contrabandear. Pero sí. La realidad. Pero lo hacen porque lo pueden vender mucho más barato. Tenemos un testimonio para hablar justamente de contrabando. Buen día, Domínguez, ¿cómo le va? Hola, sí, muy buenos días, señor Nico Lantos, acá Alejandro Domínguez de la Conmebol. Un segundito, por favor. Sí, ¿cómo no? Hola, Benítez. Pero ¿dónde está el barco ahora? Ya, ¿y cómo hicieron para pasar por ahí? No, pero ustedes son increíbles. El barco por el riachuelo. Y fueron por el río Matanza, son increíbles. 100 metros de hora. ¿Cuántos containers? 1200. ¿Y cuántos celulares? Vamos a salir en el récord Guinness. Ya. ¿Y pudieron aterrizar el avión? ¿Dónde? ¿Cuántos celulares? Ya, en la ruta. El avión por la ruta. Y les cobran peaje. Lo dejan pasar. Muy bien. Ya, lo dejo. Chao, Benítez. Hasta luego, Benítez. Perdón, Nicolantos, ¿cómo le va? No hay problema, Domínguez, muy ocupado me imagino que está. Falta poco para el Mundial. Estamos trabajando fuertemente para lo que es la organización también de la Copa Libertadores, que está en este momento. Claro, sí. Usted es hincha del Boca Juniors. Yo soy hincha del Boca Juniors, sí. ¿Va a viajar a Brasil? No puedo, tengo obligaciones acá en esta ciudad. Qué pena, señor Lantos, le conseguí un pasaje en avioncito, le conseguíamos todo, hospedaje, todo. No puede viajar. Para la próxima. Ya, bueno, no se preocupe. ¿Alguien más quiere viajar a Brasil? ¿Alguien quiere ir a Brasil? Ya que invitás, escúchame. Zayat, ¿usted quiere viajar a Brasil? Sí, ¿por qué no? Bueno, tengo un lugar en la bodega. Es en la cucha del perro. Epa. Ya, usted se hace bolita, total es un viaje corto. No, pero yo quiero hablar porque también está la Libertadores, pero también está la Sudamericana. Y podemos hablar un poquitito de la Sudamericana. Por supuesto que está buscando, dígame, ya le consigo. Y me parece que necesitamos un poquitito de ayudín. Pero señor eso que se habla con Domínguez. Pero señor Zayat, usted está hablando conmigo. Usted sabe que yo no voy por ese lado. Ajá. Yo de ninguna manera, si usted quiere, yo puedo darle otras cosas, pero el fútbol para mí es sagrado. Ya, eso sí que no. Pero, por ejemplo, tengo recién aterrizado productos nuevos y al mejor precio, habanos cohibido. ¿Te gusta? Le hago el 3x1. Jockey Club Suaves Largo y también tengo Derby. Tengo Derby. Desde hace 40 años. Ya, tienen 40 años de añejo. Sí, señor. Son muy ricos. Tengo también medio Fiat Duna, perfume Achira, Eau de Toilette. Tengo un combo, una videocasetera, 100.000 videos, una cómoda, un perchero, una mesita de luz. Un tren delantero de Mercedes-Benz. Champagne San Durañón. Ese es rico, ya. Lo hacen acá en... Relojes Relux. ¿Alguien precisaba algún reloj? Sí, estoy de acuerdo. 6 Audis, 3x2, estamos rematando. Está bueno el Audi. El primer año no se puede usar, el único. No, ¿por qué? Estoy vendiendo también papeles de auto.
On demand. Comprar un auto y también los papeles. No, Todo, 2 por 1. Pero en general cuando vas a comprar el auto te dan los papeles. ¿Por qué no tenés que comprar aparte? Ya, esto estamos arreglando con la municipalidad de 3 de febrero. Yo después le explico. Si quiere también tengo camión, también tenemos, si compra 6 Audis, el camión va de regalo. Bueno. También te sirve para llevar los Audis. Ya, exactamente, viene con un par de disparos en el tambor. No, pero sin bala, ¿eh? O sea, solamente el agujerito. Ya le pone un poquito ahí de pastina y zafa. ¿Pierde combustible o no? No pierde nada, ya perdió todo. hay que tapar los agujeritos y le carga de nuevo y carga perfecto. Ya, si no, también, esta promoción es infalible. Yo sé que a ustedes les va a gustar, gente del Destape. Presten atención, Ludomatic con el dado cargado para ganarle a los niños. Me gusta, ¿eh? Hay muchos que tienen ahí nietitos, sobrinos, y siempre le quieren ganar, le ganamos fácil. El lado oscuro de Alan Lawrence descubrimos. No, tengo uno más. Esta promoción a ustedes les va a encantar. Ahí voy, Benítez, un segundito. Una caja de los famosísimos helados sin bajar. Riquísimo helado. Tenemos sabor maracuyá y sabor sopa paraguaya. Ese es muy rico. Ese se toma caliente. Es como el de San Bayón, que se toma también caliente a veces. Y tengo un nuevo sabor helado que les va a encantar. Helado sin bajar, sabor coliflor. Ahí yo le mando de cortesía para que pruebe. Ya le estoy mandando, ¿eh? Y tengo helado también sabor morrón. Deja. Ese es muy rico, también le mando de cortesía. Ahí voy, Benítez, luego está Benítez preocupado con el cargamento. Dale. ¿Alguien precisa celulares? Sí, puede ser. Hay un montón dando vueltas, nos contaba recién Alan, sí. No sabía, no estaba al tanto. ¿No? Hay competencia. Bueno, no importa. No hay ningún problema. Hasta luego, Lantos. Hasta luego, Domínguez. No te ofendas igual, ¿eh? Alejandro Domínguez, señoras y señores, presidente de la Conmebol. Nos quedan un par de minutitos. ¿Hay novedades de la reforma laboral, Mati? Así cortito y al pie, lo seguimos a la tarde en el pase. No, tenemos el fallo que habilitó la aplicación de la reforma laboral. Esto era lo que estaba suspendido justamente por este fallo de primera instancia. Finalmente la Cámara del Trabajo lo que hace es habilitar la vigencia de la reforma laboral. Lo que va a haber ahora es un recurso presentado por la CGT para revertir justamente este fallo. Recordemos, no está resuelta la cuestión de fondo. Lo que se está discutiendo es si mientras se discute la cuestión de fondo, que eso lo tiene que resolver la Corte, ¿se aplica o no se aplica la ley? Recordemos también que el juez que firmó ese fallo al día siguiente recibió un favor del gobierno que mandó el pliego para que extiendan 5 años más su posición. Porque cumple 75 años, con lo cual tiene que irse, salvo que le renueve. Pero ni 24 horas tardaron, o sea, pero salió el fallo y al día siguiente le... ¿No fue casualidad? Y hay que preguntarle a Domínguez. Hay que preguntarle a Domínguez a ver cómo lo gestiona. Por eso está siendo recusado también. La CGT va por la recusación del juez. Sí. Por ahora, entonces, la reforma laboral está vigente. En este momento, en la mayoría de los artículos. En este momento está vigente mientras se discute la cuestión de su constitucionalidad. Pero bueno, justamente el asunto que estaba bajo discusión judicial era ese. Ya hay estudios de abogados importantes, laboralistas, que están convocando a capacitaciones esta misma semana sobre cómo aplicar la ley laboral. Aproveche antes de que venga un fallo y lo revierta, porque obviamente, si a vos, esto hay que explicarlo, si a vos te echan esta semana aplicando los cálculos de la ley nueva y la semana que viene sale un fallo de la Corte diciendo la ley no vale, vos ya estás echado. Y no podés ir y decir, no, me corresponde una indemnización distinta. No, porque en el momento en el que te echan, la ley vigente es esta, con lo cual también, digo, más allá de que ahora nadie sale a pedir seguridad jurídica, y es una enorme inseguridad jurídica que no se sepa qué ley laboral manda, para los trabajadores no hay ningún tipo de seguridad de nada con este gobierno. Es una lotería y al que le toca, la suerte es loca. Lamentablemente es así. Gente, nos vamos yendo, termina ya este programa. Ahora viene Adrián Murano con sus verdades afiladas y después sigue toda la continuidad del Destape durante la tarde con Mati Colombati y Maldita Suerte, con Mariano Martín y Palo y Zanahoria, y luego el pase de la tarde. Seguimos nosotros, el maravilloso equipo que acá me acompaña. Mañana, bueno, después de eso, Batalla Cultural, por supuesto, y mañana Roberto Navarro estará acá seguramente a las 10 de la mañana para hacer el pase como todos los días. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Un enorme placer, como siempre, laburar con ustedes, también con el resto del equipo que está ahí del otro lado del vidrio. Gracias a todos los que nos eligen, muchísima gente escuchando, enterándose, informándose por el Destape. Que tengan un muy buen día. Nos vemos en un rato. Chau, chau. Hasta luego.
El Destape 1070.